metabolismo sigue igual, ¿no? Entonces se absorbe poco y se metaboliza rápido, ¿no? Eso da paso a una cuestión farmacocinética que es la cinética flip-flop, ¿no? Eso, ¿qué hace o qué rol juega, qué papel tiene la cinética flip-flop pues en cómo manejamos al paciente con medicamentos de depósito? Pues es que al colocar la primera dosis es como una curva. Los niveles de concentración a nivel sanguíneo suben como a una dosis tóxica. Ajá. Y después van a ir reduciendo, vas a colocar otra dosis para tener una dosis como de mantenimiento. Exacto, entonces la liberación y la absorción está alterada, ¿no? Entonces, lo que pasa es que se genera, pues no una curva como tal, sino un pico, ¿no? Y ese pico sobrepasa la ventana terapéutica hacia la concentración tóxica, ¿no? Ese pico, como la liberación está disminuida y la absorción también, se absorbe poco, y lo poco que se absorbe se metaboliza igual, entonces son caídas muy rápidas. Después de esa caída requerimos darle otro pico, que es lo que también limita la frecuencia de aplicación de las dosis, ¿no? Generalmente las aplicamos cada 2 semanas. Esto, aparte de la desventaja de la frecuencia, ¿qué otra desventaja creen que nos dé que manejemos al paciente con este tipo de medicamentos que salen, entran de la ventana terapéutica? Entonces, perdón, no me quedó claro. De primera generación serían los de liberación prolongada y los de segunda generación serían los de depósito. No, los de depósito son los de primera generación. Los long acting ya son los de las bases hidrosolubles, que son Consta, olanzapina, aripiprazol y paliperidona. ¿De liberación prolongada? De liberación prolongada. No, de long acting. Okay. Long acting. Pero ¿qué desventaja nos traería que, a ver, que libera, o sea, este proceso de liberación que sale de la ventana a lo tóxico, cae rápido, tendremos que darle otra dosis, ¿qué desventaja nos da? Si ¿dónde nosotros queremos tener al paciente para que, digamos, la ventana? Okay. Y entonces nosotros sí lo tenemos dentro de la ventana terapéutica. Por un periodo, ¿no? Pero después o antes, ¿qué pasa con esa dosis? Sale, ¿no? Sale lo tóxico y a lo ineficaz. Eso, ¿qué desventajas creen que trae? ¿Han tenido ustedes pacientes con efectos adversos por clopixol, clopentixol? ¿Y qué hacen? Ajá, ¿y qué hacen ustedes? Pues yo creo que poner una en México, porque no hay cómo vas a manejar esto, ¿no? Ok, entonces ya, pero hasta la siguiente, tienes 15 días donde el paciente así se queda, ¿no? Entonces, eso es el margen de seguridad. El margen de seguridad es estrecho, ¿no? Por eso les dije que los depos, por esta cuestión farmacocinética, pues se quedan en las guías como unas buenas opciones para mantener la adherencia, ¿no? Pero a lo mejor en el primer episodio no, porque bueno, ahorita en la guía va, ¿qué te dice acerca de la selección del medicamento en el primer episodio? ¿Cuál es mejor que otro? ¿Cómo tiene que manejar la dosis? Se supone que en el primer episodio tienes que usar dosis bajitas, ¿no? Okay. ¿Y la dosis bajita te va a dar eficacia? Sí. ¿Y seguridad? También. ¿Y la dosis normal o la dosis estándar te va a dar eficacia? Sí. ¿Y seguridad? No. Pues en teoría sí, porque es estándar, pero va a depender del paciente. En el primer episodio la dosis estándar genera más efectos adversos, ¿no? Entonces, si tenemos un medicamento que genera o tiene un potencial de seguridad estrecho, quiere decir que va a generar más efectos adversos. En primer episodio, pues nos va a ir mal, ¿no? Porque vamos a estar haciendo esto, de jugar fuera y dentro de la ventana terapéutica. Pero con las bases acuosas, el fenómeno de la cinética flip-flop se disminuye, ¿no? Y ese fenómeno de la cinética flip-flop entonces empieza a generar
que las bases acuosas entren directo a la ventana terapéutica, ¿no? Eh, Aquí con Consta teníamos la ventaja de que entraba rápido a la ventana terapéutica, ¿no? ¿Han aplicado Consta? ¿No tienen pacientes con Consta o ya todos los tienen con sistema? Okay. Bueno, entonces, Consta es muy rápido la forma en la que tú entras a la ventana terapéutica, pero no había una forma de mantener la frecuencia tan espaciada de dosificación. Consta se aplica cada 2 semanas. Porque son agentes como tensores, ¿no? Se hacen para Consta microesferas, y esas microesferas ahí tienen la dilución del medicamento, y en sus tenas tienen pues una conformación de nanocristales, ¿no? Esa conformación de nanocristales hace que los puedas modificar para que se liberen por más tiempo o tengan permanencia en el cuerpo por más tiempo. Entonces, en Sustena es la aplicación de 1 mes, ¿no? Pero hay otra que se llama Trinza, que es la de 3 meses, y otra que se llama Taxera, que es la de 6 meses, ¿no? Entonces, podemos ir espaciando la aplicación del medicamento por 1 mes, 3 meses y 6 meses. Esto da ventajas pues en la adherencia, ¿no? Puedes mantener a un paciente adherido a una terapia pues más fácil, ¿no? Una aplicación cada mes, cada 3 meses o cada 6 meses. Pero la cuestión diferencial de esto es que el proceso de liberación es mucho más controlado y eficaz. Aquí se disminuye un montón la cinética flip-flop. Más o menos como al segundo día ya estás dentro de ventana terapéutica. Entre las 48 horas ya empiezas a tener presencia dentro de la ventana terapéutica. El esquema para iniciarlo pues es iniciar 150, de ahí 100 y de ahí 75. Entonces es día 1 deltoideo, porque el deltoides favorece la absorción más rápida y la presencia en el sistema nervioso central de forma precoz. La siguiente aplicación también es deltoidea, y después de esa vas a deltoidea o glútea 1 mes después. Y aquí, desde el segundo día ya tienes presencia en la ventana terapéutica. Esta a la semana disminuye, pero le aplicas la de 150 y se mantiene dentro de la ventana terapéutica y lo puedes mantener así 1 mes. Aquí entonces nos da la ventaja, si tenemos controlado al paciente dentro de este margen, de poder usar en primeros episodios psicóticos, ¿no? En primeros episodios psicóticos siempre y cuando le atribuyamos eso a una esquizofrenia, ¿no? Porque ¿qué dice la guía VAM sobre los estados mentales de riesgo y los cuadros prodrómicos? Que incluso las primeras 2 semanas se puede tratar hasta con GABA, mientras realmente determinas cuál es el diagnóstico, pero que no se recomienda retrasar tampoco el diagnóstico del tratamiento por más de 2 semanas. Ajá. Es lo primero que menciona. Pero eso ya estás hablando de primer episodio psicótico. Entonces hay cuadros que son estados mentales de riesgo, que son los cuadros prodrómicos, de ultra alto riesgo, o precisamente ese, el estado mental de riesgo. En esos cuadros, ¿qué recomienda la guía VAP? Que le des tratamiento antipsicótico, que los vigiles, que manejes las comorbilidades. ¿O qué? Bueno, a mí no me quedó muy claro como la parte de si usar como algún antipsicótico como prevención para estas personas que están como en riesgo. Yo entendí que sí, pero que para eso eran los criterios altos, que si tenían como un alto riesgo en los criterios, ahí sí empezabas en el primer episodio psicótico la dosis de psicótico, y que eso se asociaba a un menor riesgo de que desarrollaran pues síntomas psicóticos o que fueran como peores esos síntomas, en caso de que lo desarrollaran. Bueno, el caso es que es la progresión, ¿no? Los estados mentales de riesgo, y está muy padre la primera parte de la guía, porque te dice el modelo que tienen en Reino Unido, ¿no? Que tienen que acercar la salud mental a toda la gente, y que llevar la salud mental así de etapas donde no hay ningún síntoma hace que el tiempo de duración de psicosis no tratada se acorte incluso a 10 días, 12 días, ¿no? Entonces, en ese periodo de estados mentales de riesgo, estamos hablando de justo antes de esos 10 días que dice el acercar la salud pública, la salud mental a la cuestión pública, ¿no? Son estados previos en donde el paciente tiene un cambio en la basal de su estado mental, no necesariamente psicótico.
generar ansiedad, síntomas de insomnio, depresión, todos esos, ¿no? Y lo que requieres es manejar las comorbilidades, ansiedad, depresión, y vigilarlos. No está recomendado en esa fase el uso de antipsicóticos, ¿no? Y si es muy necesario, así muy necesario por alguna cuestión, ese uso te lo dice la guía, es un uso off-label, o sea, no está recomendado. Tú lo puedes utilizar con tu criterio, pero no te lo recomienda nadie, ¿no? Y vigilar, porque la progresión pues no es mucha. ¿Sí? Es que decía que como tal no hay evidencia de que podamos dar como un preventivo para que no se apliquen a psicóticos, pero que hay otras alteraciones que podrían condicionarnos la diseminación del evento psicótico si se trataba incluso como los antipsicóticos. Por ejemplo, los pacientes que ya tenían un trastorno de personalidad base o que tuvieron alguna otra alteración de la irregulación y que posteriormente sí se podía utilizar, pero si tú quieres y bajo tus premisas. Es que es justo eso, no, para emitir una recomendación tienes que tener evidencia de que tu intervención no solo es igual de eficaz a la intervención estándar, que sería solo vigilando, sino que es segura y que se puede aplicar en múltiples poblaciones, no en poblaciones seleccionadas. Entonces, ahorita los criterios para emitir esa recomendación, ahí mismo dirían en la guía, ¿no? Son estudios pequeños, son estudios controlados, o sea, población bien seleccionada y que no te van a sustentar que tú recomiendes esto, ¿no? Evidentemente, si hay alguna situación que te lleve a, por ejemplo, manejar la agitación y le tengas que dar al DOL, ¿no? Pues eso sí lo tienes que hacer, ¿no? Pero son esas situaciones. Pero en primer episodio psicótico, ya cuando el paciente ya empieza a tener como tal los síntomas psicóticos, la primera pauta es que tienes 2 semanas para ver qué le haces, ¿no? ¿Y qué le haces? Pues laboratorios, imagen, manejo con benzos, manejo de la agitación y todo, en lo que decides si esta cuestión es primaria, secundaria, tiene algo, ¿no? Que tienes todo ese periodo para manejarte. Si pasas de ese periodo, ya ahí viene donde está como un poco controversial, si le inicias o no, o ver qué haces, ¿no? Pero imaginemos que ya hicimos todo, ya diagnosticamos que ese paciente tiene un trastorno psicótico primario, tiene esquizofrenia. Ahí ahora hay que seleccionar qué antipsicótico le damos, ¿no? Y si vieron en la parte donde menciona la adherencia y las consecuencias de la no adherencia en el primer episodio, menciona que son cuestiones pues, a considerar. Los pacientes no se adhieren, los pacientes tienen cuestiones graves, tanto de cuestiones de deterioro en la función cognitiva como conducta violenta y suicidio, ¿no? Entonces, las guías te dicen, pues dale orales a dosis pequeñitas, ¿no? Pero no se lo puede tomar, puede tener consecuencias violentas para él o para otras personas y consecuencias en su función cognitiva, ¿no? Entonces, viene esta consideración que viene como una recomendación pequeña, ¿no? Acerca de los medicamentos long acting en primer episodio. ¿Qué dice esa recomendación? Que debido a la alta mortalidad y el riesgo de cuadro que usted menciona, sí se recomienda también dar en el primer episodio el medicamento de depósito, puesto que ha disminuido tanto la mortalidad como las recaídas, como las exacerbaciones de los síntomas, y que incluso se considera que este tratamiento no se debería discontinuar generalmente antes de los 3 años, porque también estaban analizando eso, ¿no? Que tenían un primer episodio psicótico, los tratamientos los daban por corto periodo de tiempo. Sí. Bueno, entonces vamos a quedarnos con la primera parte. La recomendación dice ahí Depot o Live, ¿no? O long acting. Pero la situación realmente es recomendar medicamentos long acting por la seguridad en cuestión de liberación, absorción y metabolismo, ¿no? Porque no tenemos una seguridad amplia con los depots. Entonces la recomendación sí va más hacia esto, long acting, consta y sustenta, ¿no? Sustena ya lo saben manejar, 150, 100 y 75. Okay. Entonces, es deltoidea, no las primeras dos. Y ya después es intramuscular en glúteo o deltoides, dependiendo. Si ven las guías, van a ver estas presentaciones 117, 156 y 234, como las dosis recomendadas. Pero si ven la presentación comercial, viene así, 175, 50. Es que esta es la concentración que traen los nanocristales y esta es la concentración de los nanocristales, ¿no?
La de 234 es la de 150, la de 156 es la de 100, la de 100 y la de 117 es la de 75. Por si ven alguna guía y ven estas dosis, no se confundan, ¿no? Entonces, pues está muy fácil. La realidad es que es 150, 100 y 75, y después de eso te vas cada mes, ¿no? Después de 4 aplicaciones puedes hacer el cambio a la de 3 meses o a la de 6 meses directo, ¿no? Y ya, ese paciente pues ya tiene la situación en la que solo necesita aplicarse 4 aplicaciones al año o 2 aplicaciones al año para mantener el apego al tratamiento. Y ya vemos que la curva dentro de la ventana terapéutica se va a mantener, ¿no? Entonces es una buena opción. En general, se recomienda que si el paciente tuvo estabilidad con 6 miligramos de risperidona o menos, es candidato a tener la estabilidad con 75 de sustena. Si se estabilizó con 9 miligramos de risperidona, es candidato a estabilizarse con 100 de sustena. Y si tuvo estabilidad con más de 12 miligramos de risperidona, es candidato a la estabilidad con 150 miligramos de paliperidona. Hay un estudio que se llama PanFlex, en donde ese estudio evaluó migrar a pacientes desde sustena, bueno, desde otras terapias a sustena, y era de 3 brazos. Entonces era pacientes con medicación oral, pacientes con medicación de depot y pacientes con síntomas en recaída, no pacientes que se hospitalizó o que llegó a urgencia. Sea tratado con orales o con depot, ese último brazo. Y todos los migraron a sustena, todos mejoraron bastante bien, pero lo importante es que cuando se hace esta migración, independientemente de que venga de oral, depot o por síntomas agudos, la estabilidad para ese estudio, que fue grande, fue como de 2,000 pacientes, se logró con 100 miligramos, ¿no? Entonces también considerar que si el paciente se migra, ¿no?, desde otra terapia, podemos no alcanzar la respuesta óptima con 75 y tendríamos que subirle la dosis a 100, ¿no? Entonces se le aplicaría hoy 75 y tendríamos todo ese mes para evaluar. Y si no tiene la respuesta que nosotros queremos, el día que les toque la dosis de mantenimiento le daríamos la de 100. Ya después flupentixol. No sé si lo han utilizado. Aquí la presentación es de 20 miligramos y se aplica en intervalos de 4 semanas o 2 semanas dependiendo del criterio clínico, ¿no? Cuando veamos las IPPs o cuando ven ustedes las IPPs de los depots, no están muy claras en los periodos de aplicación de las frecuencias. Y eso viene porque no está muy claro la presencia dentro de la ventana terapéutica, ¿no? Entonces aquí es mucho basado en la respuesta clínica con clinimetría de los pacientes. Ver si ese paciente requiere la aplicación cada 2 semanas o cada 4 semanas de acuerdo a la respuesta. Como recomendación general, siempre que vean bases aceites, es técnica Z profunda glútea, ¿no? Van a ver que aquí la pueden aplicar deltoidea o incluso en cuádriceps, eso no está bien, ¿no? La generación de dolor, abscesos y absorción está limitada, ¿no? Entonces bases aceites, cloquixol, flansol, aldol de canoa, es técnica Z profunda, ¿no? Entonces, si el paciente, hay que saber la dosis oral, y esa dosis oral de flupentixol la tenemos que multiplicar por 4 o por 8, ¿no? Si la multiplicamos por 4, le toca cada 2 semanas la aplicación de lo que nos haya salido en flupentixol cada 2 semanas. Y si la multiplicamos por 8, esa aplicación es cada 4 semanas. Y se requiere manejo oral. La realidad es que no se hace de manera rutinaria esto, ¿no? Los depots casi siempre se hacen de forma artesanal. Esta es una tabla que viene ahí en la presentación que les voy a pasar de todos los medicamentos depot que hay, todas las formas de aplicarlos, pero la realidad es que tendremos que ver el escenario ideal para seleccionar el medicamento depot, ¿no? Entonces vamos a ver si el paciente tiene ya una experiencia previa con antipsicóticos, ¿no? Si es paciente del primer episodio y no tiene experiencia previa,
ese paciente tendría que ser únicamente candidato a bases acuosas si le queremos dar una terapia de larga acción. Y eso se nos reduce en México a solo Consta y paliperidona, ¿no? Si el paciente viene desde otras terapias, ya sea, vamos a hablar de oral, tendríamos que conocer cuál es la dosis con la que ese paciente tiene respuesta, ¿no? Y evaluar si realmente tiene respuesta. Si es un paciente que cae en el criterio de esquizofrenia resistente, ese paciente no es candidato a ningún tipo de terapia DEPOS, ¿no? Si nosotros conocemos esa dosis de estabilidad, tendríamos que seleccionar a qué DEPOS lo queremos migrar o a qué long acting, ¿no? Si es un DEPOS, tendríamos que entonces hacer conversiones. Si el paciente se estabilizó con 6 de Risper, eso lo convertimos a equivalentes de clorpromacina y después lo convertimos a los equivalentes de lo que seleccionemos, clopixol, flansol, aldol de canoa. Y ya decidimos si le damos la mitad oral o la mitad inyectable. Es más fácil con Sustena, ¿no? Porque Sustena lo podemos migrar desde orales, y si el paciente tiene manejo con orales de una carga anticolinérgica alta, como clozapina, quetiapina o olanzapina, esos son los únicos medicamentos que tendríamos que hacer una disminución gradual. En un mes bajarle 25 miligramos, 25% de la dosis. El día 1, después el día 7, después el día 14, el día 21, y quedarnos ya sin medicamento oral. Pero no porque no se pueda dar o que no sea eficaz Sustena, sino porque esos medicamentos tienen pues, un rebote colinérgico. Entonces tendríamos que ser cautelosos para bajar. Si tiene alguna otra terapia oral, Risper, Aldol, otra, le podemos quitar de golpe el antipsicótico e iniciarle Sustena, porque ya les dije que al día 2 está presente en ventana terapéutica. Entonces, ahí es directo. Si viene desde otros DEPOS, ese paciente está estable con clopixol, pero queremos espaciarle a un mes o incluso hasta 3 meses la aplicación del medicamento. Aquí es el día que le tocaba su dosis de clopixol o de aldol de canoas, ese día se puede ir directo a mantenimiento con Sustena, ya sea 75 o 100, sin pasar por esto. Y también es más fácil si el paciente omite dosis. Si el paciente le tocaba hoy venir a su aplicación y no vino, todavía tenemos 2 semanas para pescarlo en trabajo social, en psicología, y aplicarle su dosis que le corresponde de mantenimiento. O sea, tenemos una ventana de 2 semanas más para aplicarle la dosis. Y si el paciente está entre esas 2 semanas extra, ¿no? Que ya no lo pescamos, y 6 meses, le podemos aplicar 100 el día que lo veamos, y una semana después la de mantenimiento, y ya nos vamos después a cada mes. Entonces es más fácil manejar todos estos escenarios de migración y de omisión de dosis. Si nosotros podemos tener la vigilancia estrecha de ese paciente, o sea, en el medio hospitalario, pues tenemos que iniciarlo de forma rápida, ¿no? Si vamos a irnos hacia el manejo con DEPOS, no caigan en lo que hacen aquí en el Frank, ¿no? Que están 3 semanas luchando porque se tomen los orales, ya que está bien, y que le planteen la posibilidad de alta, ahí se pone el DEPOS. Pero eso no tiene ningún sentido si lo estás viendo todos los días. Métele el DEPOS y métele un montón de benzo y ve cómo responde, ¿no? Porque lo estás vigilando, ¿no? Si tú le metes el DEPOS y lo dejas ir, si es clopixol, flansol, aldol de canoas, regresa 100% a la siguiente guardia temblando, ¿no? Y es una nota que tienen que hacer del paciente porque solo le pusieron el anticolinérgico. Entonces no hagan eso, ¿no? Si tienen vigilancia estrecha, inícienlos de forma rápida, ¿no? Están posicionados también para el tratamiento de recaídas. Cuando se habla de manejo en agudo con DEPOS, no se habla de que el paciente viene y que lo transitas y que ahí estás poniéndole el aldol de canoa. Eso no es. Cuando se dice manejo agudo, es que el paciente está en un estado agudo, o sea, en una crisis o en una hospitalización. Ahí en esa situación le pueden manejar con benzos e iniciar de forma rápida la medicación de larga acción. Entonces,
Si hablamos de Sustena otra vez, ¿no? Llega hoy a urgencias, lo internan, le ponen un montón de benzos y sube a piso. En piso, el día 1 que lo ven, pónganle el Sustena. Y ya tienen que a los 2 días va a empezar a estar en ventana terapéutica y como al cuarto o 5 va a mejorar. A la semana le ponen la aplicación 2. Y toda esa semana, si ven que el paciente está agitado y todo, tumben lo benzo. Es más seguro que estarle haciendo lo que luego hacen en el Prime. 15, 20, 25 de Olanza. A los 4 días no jala 300, 600, 900 de Ketia. Al cuarto día no jala Risper 2, 4, 6, ¿no? Eso está mal, ¿no? Entonces mejor, si lo vamos a vigilar, inícienlo de forma rápida y en un ambiente controlado. El paciente tiembla, pues aquí está temblando, pero lo estoy viendo, aquí lo puedo manejar. Y eso acorta la duración de la estancia hospitalaria y el regreso de forma rápida. Evaluar comorbilidades, ¿no? Si el paciente tiene, por ejemplo, síntomas psicóticos asociados a demencia, pues el paciente no es candidato a DEPO, ¿no? Entonces, esas comorbilidades son las que nos limitarían a utilizarlo. Solo estaría nichado en psicosis primaria, no esquizoafectivo o esquizofrenia. Algunos sí se pueden utilizar en la fase de mantenimiento del trastorno bipolar, como consta, pero en general el resto es para psicosis primaria. Y si es psicosis refractaria, pero que esta cuestión de ser refractaria se le atribuye al mal apego, ¿no? Si nosotros cumplimos los criterios de Kane de los equivalentes de clorpromacina a 60 miligramos de alcohol al día y no responde, pues ese paciente es refractario, pero porque ya es una esquizofrenia resistente. Ese paciente no se va a beneficiar con esto. Sustena, otra cosa, Sustena no requiere adyuvante oral. Se le inicia la inyección, se le quita el antipsicótico. Solo cuando es Olanza, Ketia o Cloza es cuando se tiene que ir bajando 25% cada semana. Todos los demás no requieren así que le des la inyección y que le des 6 de riesgo. Eso no, eso sí limita un montón la seguridad. Y se ven cuestiones cardíacas, cuestiones por el terapismo, aumenta mucho con el manejo con adyuvantes. Entonces es eso, ¿no? Y bueno, entonces tienen una ocupación para la prevención de recaídas y de rehospitalización. Eso es una meta, ¿no? Que el paciente no recaiga y que no se deteriore, ¿no? Pero también podemos ampliar esa meta haciendo que el paciente sea funcional, que el paciente tenga esa capacidad de mantenerse estudiando, mantenerse trabajando o algo. Entonces, en el primer episodio, bases acuosas nos pueden ayudar a lograr esa meta de funcionalidad, ¿no? Ya cuando el paciente no nos queda de otra más que llevarlo al apego y al que no se hospitalice, pues ya podemos ampliarlo a cualquier gama de DEPO o de long acting. Entonces, con eso terminamos esto. Aquí les dejo una tabla de conversión en la presentación para que la tengan presente. Esta presentación está hecha como para que ustedes, si tienen duda de cómo iniciar a un paciente, la consulten y vean, ¿no? Se inicia así o se inicia así, ¿va? Y ahora vamos a ver qué nos dice la guía VAP. Estábamos hablando de estos de estados mentales de riesgo. ¿Y qué es lo que menciona la guía sobre en qué porcentaje progresan los estados mentales de riesgo hacia una psicosis primaria? 30% en un año. Era muchísimo. Había reportes que decían que incluso 8%, o sea, hay resultados muy variables, pero el más alto era como el 15-30%. Okay. ¿Y cómo lo interpretas? Creo que depende mucho, porque no es algo seguro. No podemos predecir que 30% de todos ellos van a avanzar, pero depende mucho de la vigilancia, depende mucho del contexto, depende mucho de todas las circunstancias alrededor. ¿Y qué opinan de la progresión? Incluso decía que hasta después de 3 años también hay un 36% que sigue progresando, y como dice mi compañera, todo va a depender de cómo se va a iniciar, o sea, las comorbilidades que tenga el paciente, cómo se va a iniciar el tratamiento,
el apego que el paciente tenga al tratamiento, eso va a mejorar va a mejorar el estado en el que el paciente se encuentra y cómo eso va a ser. Pero, por ejemplo, considerando que tienen un paciente adolescente, ¿no? Antes había una cosa que se llamaba CITEP, que era la clínica de primer episodio psicológico, ¿no? Entonces, ese paciente era alegre, feliz, contento, jugaba fútbol, iba a la escuela, ¿no? Y en un momento se metió a su cuarto, lleva un mes metido en su cuarto y no va a la escuela, ¿no? Ahí no podemos decir que tiene una psicosis primaria, ¿o sí? ¿Qué podríamos decir? Que cambió, ¿no? Que cambió. Eso, que está diferente, justo eso. Entonces ahí tendríamos que evaluar si cae en un estado mental de riesgo, ¿no? Y hay entrevistas para hacerlo. El SIMS, el SOM y el SOP es el que evaluamos para ver los estados mentales de riesgo o síntomas psicóticos atenuados. Bueno, no nos vayamos a eso. El paciente se aisló. Ahí lo único que podríamos decir es que el paciente tiene precisamente es un estado mental de riesgo. Este paciente tiene dos escenarios: o progresar una psicosis o que se le quite, ¿no? Ustedes, antes de leer la guía, ¿qué pensaban acerca de la progresión? ¿Habían escuchado los estados mentales de riesgo o no? No. Pero creían si alguien empezaba a oler esquizofrenia, al año iba a ser esquizofrénico, ¿no? La realidad es que no. Y si de 100 que les pasa esto progresan 30, quiere decir que 70 no progresan, ¿no? Entonces la tasa de progresión, aunque parezca alta, ¿no? Pues la realidad es que no, ¿no? Por eso es que no se recomienda que le des manejo antipsicótico. Y este manejo antipsicótico va, por ejemplo, cuando roten en neuro, van a conocer al doctor Pablo León, ¿no? El doctor Pablo León está en el laboratorio de psiquiatría experimental y trabaja con esquizofrenia, y con el doctor Reyes Madrigal. Paco Reyes ya no les da clases. Bueno, estaba el primero. Bueno, con ellos ven volumetría, ¿no? Y entonces la volumetría, principalmente en estados mentales de riesgo y ya en psicosis primaria. Si tú te adelantas y dices, no, pues no quiero que progrese, entonces le voy a dar al DOL o RIS, pero el que sea, eso también disminuye el volumen cortical, ¿no? Entonces por eso no estamos como con las evidencias suficientes de decir, pues ya se aisló, lleva un mes, le inicio RISPER de forma rápida para que no progrese. Aquí la indicación es psicoterapia cognitivo-conductual, vigilancia y manejo de las comorbilidades. ¿Tiene depresión? ¿Qué le darías? ¿Tiene ansiedad? ¿Qué le darías? Antidepresivos, benzos o lo que requiera, ¿no? Pero sería tratar eso y vigilar. La realidad es que los estados mentales de riesgo sí son una cosa seria, ¿no? Cuando el paciente llega al primer episodio psicótico, quiere decir que se nos pasaron todos los estados mentales de riesgo, ¿no? Y esos estados mentales de riesgo, pues es un periodo como de 10 años, ¿no? Entonces algo pasó en esa infancia, algo pasó en esa pubertad o adolescencia que no nos dimos cuenta, y que nos dimos cuenta hasta que empezó a decir que oía voces, ¿no? Entonces, pues aquí lo indicado sería llevar la salud mental a todos lados, ¿no? Y ver que el paciente esté normal y detectar cuándo deja de estar normal y vigilar, nada más. Si no podemos hacer eso y el paciente ya viene refiriendo a la mamá que cambió, que se aisló, que está deprimido o algo le pasó, tratar esa comorbilidad y vigilar, ¿no? El tratamiento es no farmacológico con psicoterapia y farmacológico con el manejo que requiera la comorbilidad, estrés postraumático, ansiedad, depresión, lo que requiera, ¿no? Y no se recomienda el uso de antipsicóticos, no se recomienda, pero en caso de ser necesario se pudiera utilizar como una recomendación off-label. Y bueno, creo que con eso respondemos la segunda. ¿Qué posición tienen los antidepresivos en el manejo de los estados mentales de riesgo? Pues, o sea, como dijo, para el manejo de los síntomas, o sea, es parte de
como de la terapia que se les da a las comorbilidades. Y realmente pues lo más importante es identificar cuál es como el síntoma que está causando la disfunción en el paciente. En los estados mentales de riesgo, precisamente atacar ese síntoma es lo que mejora su, digamos, su probabilidad de progresión hacia un episodio psicótico. Incluso se ha probado que la psicoterapia y el manejo de las comorbilidades o de la sintomatología que presenta el paciente ha sido igual de efectivo que iniciarle un antipsicótico atípico de dosis bajitas, no mejora su tasa de progresión en absoluto. Perfecto. ¿Alguien quiere complementar esto o ya pasamos a la siguiente diapo? ¿No? Bueno. La guía, ¿qué recomendación emite sobre el uso de antipsicóticos, pero ya en el primer episodio psicótico? Ese periodo de 2 semanas como para identificar dónde vienen. Entonces se enfoca mucho en el diagnóstico correcto, pero también a la vez te dice no te clave tanto, ¿no? Porque creo que el doctor Mora tiene una presentación sobre estabilidad diagnóstica en el primer episodio, ¿no? Y si pueden, díganle que se las pase o que les dé esa clase. La migración de pacientes entre diagnóstico y diagnóstico en el primer episodio oscila en los 10 diagnósticos, entre trastorno por ansiedad, depresión, trastorno adaptativo, hasta que llega a esquizofrenia. E incluso después de esquizofrenia, tiene otro periodo que oscila entre otros 5 o 10 diagnósticos más después de haber llegado a esquizofrenia. O sea que tardas 10 diagnósticos en llegar al diagnóstico que es, pero aún así te quedan dudas y lo sigues jugueteando entre diagnósticos, ¿no? Todo eso empobrece el escenario de funcionalidad. Y ahorita vamos a enfocar los siguientes objetivos hacia la funcionalidad del paciente, ¿no? Ya el paciente del Frank, ese no lo van a ver, ya no queremos verlo, ¿no? Queremos ver al paciente esquizo, que es medianamente funcional, ¿no? Que quisiéramos que fuera súper funcional, pero con que haga algo ya nos conformamos. Porque el que haga algo quiere decir que está haciendo, ¿no? El paciente que viene y se interna no está haciendo nada, y el no hacer nada genera impacto en costos, impacto en deterioro y carga de la enfermedad, un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que dice la guía es, tienes 2 semanas para hacer todo, ¿no? Descartar que sea por uso de sustancias, que sea un estado de transitorio, que sea una cuestión médica, epilepsia, lo que quieras, 2 semanas. En este tiempo no lees antipsicótico, haz todo tu algoritmo de diagnóstico y dale benzos, ¿no? Si pasa de eso, ya tampoco te claves buscando lo más rebuscado, ¿no? O la encefalitis contra el receptor que ni existe, ¿no? Ya empieza a tratarlo, ¿no? Porque lo más seguro es que estés orientando hacia una esquizofrenia. La realidad, ya aquí ya viene mi parte así bien, pues ya el primer episodio psicótico, pues yo creo que pues no existe la esquizofrenia, ¿no? O sea, yo creo que no existe. Creo que son un espectro de un montón de cosas que comparten los síntomas psicóticos y que ni sabemos qué es, porque las encefalitis hasta el 2007 ni siquiera sabían que existían, ¿no? Y entonces había un montón de gente que pues le pasaba y se moría, y si no se moría quedaba ya esquizo, ¿no? Y antes de eso fueron las epilepsias focales, ¿no? Y así van a haber un montón de cosas. Entonces yo creo que lo más probable es que no exista la esquizofrenia y que sean como un montón de cosas, pero pues no, ahorita no sabemos, ¿no? Entonces no lo vamos a saber en 2 semanas. Entonces, si parece que no, nuestro abordaje diagnóstico no nos va a llevar a nada, pues consideran que es un primer episodio. Y bueno, ya después, ¿qué recomendaciones da la guía sobre la selección de antipsicóticos para este primer episodio? ¿Cuál es más seguro? ¿Cuál es más eficaz? ¿A qué dosis se los tiene que dar?
Bueno, por ejemplo, mencionaba que el haloperidol, incluso a dosis de 2 miligramos, ya saturas al 60% de los receptores y se considera una dosis que es efectiva y es segura. En el caso de la olanzapina, me parece que 7.5 miligramos, 7.7 miligramos, consideraba igual que era una buena dosis y era una dosis segura. Sobre todo considerando que como era el primer episodio y no habían estado expuestos a otros medicamentos, pues incluso medicamentos a dosis que quizá no son las que generalmente se ocupan de mantenimiento, podían ser eficaces. Y además los efectos adversos eran mucho menores. Y Entonces entonces eso cómo lo interpreta. pues que, bueno, las dosis no necesariamente tienen que ser tan altas, por eso es que hay que empezar gradualmente a aumentarlas dependiendo del efecto deseado que estamos buscando, y que pues a mayores dosis realmente no va a haber un mejor efecto. O sea, mencionaba que incluso a dosis superiores ya nada más había más efectos adversos, pero realmente no había una mejoría de la clínica del paciente. Y entre si es superior al DOL, Olanza, Cloza, ¿qué antipsicótico es superior al cual en el primer episodio? Como que superior como uno a otro, lo que yo interpreté era de que individualizó el caso y dependiendo de las características del caso como tal y de las características psicológicas del paciente, se valorarán las necesidades de un antipsicótico dependiendo de si la predominancia de sintomatología positiva o negativa y también de comórbidos que haya presentado, o sea, que se haya presentado más contaminado, o si se haya estado como que el comórbido también más aislado. Con esas características evaluar la necesidad del medicamento. Aunque también referían ahí a otro estudio que fue lo evalué, que era similar como al de la guía australiana, en donde dice que pues hay como que ciertas características como más estandarizadas, pero que sigue siendo la individualización del caso lo que nos puede dar, orientar al tratamiento crónico. Pero por ejemplo, si consideráramos respuesta, remisión, tienen unos porcentajes de guía, ¿no? Y esos porcentajes se alcanzan con cualquier antipsicótico, ¿no? Por seguridad, a lo mejor se hay que considerar efectos adversos, pero por eficacia no hay superioridad de uno a otro, ¿no? Entonces tú le podrías dar levomepromacina y brexpiprazol en el primer episodio a dosis bajas y tendrían la misma eficacia, ¿no? Aquí, ¿qué son las cosas que limitan la eficacia? El apego al tratamiento, ¿no? ¿Y qué porcentaje de pacientes se apegan o no se apegan al tratamiento en el primer episodio? Estaba como en el 40% de apego, ¿no? Entonces ese 40% de apego quiere decir que los pacientes no se van a tomar el tratamiento. Y al no tomar el tratamiento empiezan las situaciones en las que el paciente ya no va a responder a esas dosis pequeñas, va a requerir las dosis estándar y que cada vez tiene el mayor riesgo de que sea un paciente que no responde. Y entonces ahí también viene un párrafo sobre posicionar a clozapina desde los primeros episodios. ¿Qué dice de la clozapina? Que no es como tan recomendable de primera línea. De primera línea, que no es recomendable. ¿Qué leyeron a Irma? Decía que tenía una tasa de respuesta de hasta el 75% de tratamiento y que sí se podía considerar en el primer episodio, pero pues que en general pues sí se recomendaba primero otros fármacos un poco más seguros. Hay que evaluar también esa parte, como decía, ¿no? Si predomina la agitación, la agresividad y esto, pues te vas por uno. Si lo que predomina son los síntomas negativos, por otro. Pero sí decía que realmente la clozapina sí es buena y que pues la tasa de respuesta pues era de las mejores, un 75%. Okay. Pero también dice que no hay que retrasar el uso de clozapina, ¿no? Si el paciente ya no responde al primero, que no consideres como una opción descabellada ya no empezarle a dar cloza, ¿no? Que tienes 12 ejercicios terapéuticos para dárselo, pero que le empieza a perfilar desde el primer fracaso. Y luego hablaba de la escala Marx, ¿no? O sea, de que podría evaluar la adherencia terapéutica con la escala para el uso de quetiapina o de otros antipsicóticos que no se consideraran tan seguros. Sí.
Sobre suspender el tratamiento, ¿qué dice? Y no se recomienda, o sea, que en pacientes muy selectos, ya como que a criterio personal de estarlos viendo, si tienen remisión de los síntomas podría considerarse, pero que a 6 meses se ha visto que presentan recaídas de igual manera. Sí, las tasas de recaídas son importantes. Entonces no recomienda ni suspender ni disminuir la dosis, ¿no? Siempre que llegues a la dosis con la que estés en seguridad y en eficacia, que la mantengas. Que tampoco los esquemas de disminución de dosis son favorables para medir el tasas de recaída. Al menos 3 años decía que teníamos que vigilarlo para empezar a considerar la disminución progresiva, pero pues que realmente ahí sí tenía que estar el paciente con la parte con apoyo psicológico, etcétera, para que realmente lo considerara. Antes daba como una remisión completa de sintomatología durante esos 3 años, que a mí me parece bien imposible de evaluar. O sea, porque a veces los pacientes no verbalizan como que lo que están sintiendo, pese a que tengan alucinaciones, alteraciones de la sexopercepción, pero como que tengan estas ideas delirantes, hasta qué punto como que sí, ya no dio remisión por estos 3 años, o las ha tenido pero no las ha verbalizado, o si le ha dado otro contexto. Bueno, la realidad es que yo creo que cuando hablas de remisión, Es más de la panza, eso no lo conozco. sí tienes unos puntajes en plurimetría que no te dan ninguna orientación diagnóstica ni nada, ¿no? Puede tener sintomatología, ¿no? Que no cae en los puntos de corte de las escalas y que no limitan ningún aspecto de nuestra funcionalidad. A eso va orientado, no tanto a que si tú le evalúes no emitan ningún síntoma de ideas extrañas, bizarras o nada, ¿no? Esas sí las presentan. La remisión es disminución de los puntajes de síntomas y la recuperación es como si estuviera antes de que le hubiera dado la psicosis. Entonces los objetivos de remisiones son esos que van casi a cero, ¿no? Y los de recuperación es que estuvieran bien como si nada le hubiera pasado. La recuperación sí la podemos lograr en ansiedad, en depresión, pero no en síntomas psicóticos primarios, en trastornos psicóticos primarios. Pero sí podemos llegar a la remisión, ¿no? Que el paciente nos exprese casi cero en las escalas, que la disminución de los síntomas psicóticos sea casi total o total, pero que evidentemente no va a estar como si no lo hubiera pasado. Entonces son esos dos situaciones, la recuperación y la remisión. La remisión son los que disminuyen a cero, pero sí lo puede presentar, no es que se le quite, eso ya vendría a ser recuperación. Después, ¿qué recomendaciones da la guía sobre el uso de medicamentos long acting en el primer episodio? Se asociaba con la disminución de recaídas y una mayor recuperación en los primeros 2 años a comparación de todos los horarios. Y es que justamente hace sentido porque el paciente, si no se lo va a tomar, pues va a recaer. Pero también tenemos 40% de pacientes que, a pesar de que no tenemos un diseño ético, metodológico para evaluar qué les pasaría, ¿no? Si nosotros no le damos medicamento oral o seguimos intentando darle el oral, ¿no? Esos pacientes pues tienen consecuencias graves violentas hacia terceros, violentas hacia sí mismos, suicidios, o solo el poco apego y recaídas, ¿no? Entonces, ese 40% que sí se apega, pues vamos a verlo bastante bien, pero casi el 60% no. Entonces tendremos la oportunidad de posicionarlos y darles long acting desde ese primer episodio. ¿Y la guía recomienda el uso de clozapina en primer episodio? Sí. Creo que no la recomienda, pero te dice que esta es una alternativa. Pero como tal, primero a lo mejor tendrías que tener un ensayo terapéutico con algún otro medicamento de primera línea y la clozapina la Exacto. no la retrasas tampoco, pero no la des de manera. También decía que, por ejemplo, si el progreso de los síntomas era muy rápido o como muy aparatoso, eso hacía que sí consideraras a la clozapina. O la progresión de la dosis, ¿no? Que porque necesitaba cada vez más dosis. Y bueno, también decía que en comparación de la clorpromacina,
a las 12 semanas se nota que es como igual, o sea, no hay superioridad a comparación de la clorpromazina, aunque no sé si realmente todavía la usan. La clorpromazina. Aquí Creo nunca que lo como en usan. el 2015 fue cuando se fue a comercializar. Bueno, entonces lo dejamos aquí, continuamos la siguiente clase, ¿no? Sí.